de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos una vez más compartir su poderosa palabra a través de un mensaje en esta noche de hoy, miércoles 24 de septiembre. Vamos a ir a la palabra y el texto base para esta noche que vamos a compartir está en la primera epístola general o primera carta general de Juan. Allí en el capítulo 4 vamos a mirarlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 6 y vamos a compartirlo en la versión Reina Valera. Amados, no creáis ¿a qué? A todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Y último versículo: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, compartiendo esta palabra, o vamos a compartir esta palabra, el Señor me permite titularla como el poder de Dios en el hombre. El poder de Dios en el hombre. Dios nos ha dado un poder muy grande y no es que podamos nosotros decir es que levantamos muertos, que es normal en el reino, que de pronto digamos hacemos prodigios, milagros, que es normal en el reino. No, el poder de Dios es el Espíritu Santo. Eso es lo más grande que Dios nos ha regalado a nuestras vidas. Y lo hace, ¿por qué? Porque sencillamente el ser humano necesita un poder que sea sobrenatural. ¿En dónde? En lo natural. Porque si no fuese así, nadie sería salvo. Nadie. Pero entonces viene ese poder sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para convencernos del error, del pecado. Y si nosotros miramos ahí en el versículo 1, es el Espíritu de Dios que nos da esa capacidad de analizar y mirar qué es y qué es lo que no es. Porque si nosotros vamos a mirar desde nuestra carne, desde nuestra emoción, nos van a engañar, nos van a meter gato por liebre. Entonces el poder de Dios es eso. Entonces, mira esta frase: un ser humano sin Cristo siempre va a ser un esclavo de sus propios pensamientos. Un ser humano sin Cristo siempre va a ser esclavo ¿de qué? De su propio pensar. O sea, si su pensar le dice no puedo, ¿qué va a decir la persona? No puedo. Si su pensamiento dice ay, esto está difícil, ¿qué va a hacer la persona? No lo va a hacer, no, eso es difícil. Por eso una persona sin Cristo es esclavo
de sus pensamientos. La pregunta mía es, ¿usted está siendo esclavizado por ese pensar que todavía lo lleva ahí? ¿Lleva años con ese pensamiento y todavía sigue siendo esclavo? Pues déjeme decirle que entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ahora, vamos a analizar lo que dice entonces ahí el versículo 1 de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos ¿qué? Profetas. Entonces aquí ya empezamos a mirar quiénes son los profetas falsos. Pero antes de mirar esa parte, entendamos algo. La palabra espíritu, el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Entonces miremos por un momento allí lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a mirarlo en Reina Valera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Analice esto. Juan 6:63 dice en Reina Valera: el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne para nada aprovecha. Pero después del punto y coma, que es lo que me llama la atención y es lo que queremos en esta noche compartir, ¿qué dice? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu las palabras que ha hablado nuestro Señor. Si nosotros volvemos a mirar allí, otra vez volvamos a Primera de Juan, dice: amados, no creáis a todo ¿qué? O sea, a toda palabra. No crean a cualquier palabra que alguien diga: el Señor me dice, el Señor ha dicho. No crean a esas palabras, así como así, sino que dice: probad ¿qué? Esas palabras, probad los espíritus, prueben eso, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces, cuando Jesús dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, mire lo que dice en palabra de Dios para todos, ese versículo de Juan 6:63, por favor. Ese mismo Juan 6:63, pero miremoslo en palabra de Dios para todos. Dice: el espíritu es el que ¿qué? Que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto ¿qué dan? Entonces, si las palabras vienen del Espíritu, si esas palabras verdaderamente vienen del Espíritu, es porque mi espíritu tiene que estar conectado ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Jesús estaba conectado con el Espíritu Santo de Dios. Uno diría: no, pero si es que era Jesús, y Jesús, ¿por qué necesitaba el Espíritu? A ver, recordemos que Jesús, por eso estamos leyendo esta porción de la palabra, dice que debemos ¿qué? Entender que Jesús vino como hombre, o sea, vino en carne. Y como era carne, ¿qué necesitaba? Espíritu. Y como era espíritu, que también tenía que moverlo a él para que obedeciera conforme al propósito de Dios, tenía que estar el Espíritu Santo. Por eso recordemos que fue el Espíritu Santo el que lo llevó a él, ¿a dónde? Al desierto. Por eso cuando él fue bautizado, dice que vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, el poder de Dios en el hombre. El poder de Dios. Si no hubiese sido así, ¿usted cree que Jesús hubiera cumplido? Por eso es que estamos como estamos, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, sino que nuestra carne nos siga ahí, llevando a la deriva. Entonces, la palabra de Dios, en un principio, óigase bien, pareciera que nos matara, pareciera que fuera dura, pero en verdad es que nos está fortaleciendo.
Cuando decimos que nos está matando, no nos está matando, nos está fortaleciendo. Con un solo propósito, y es la salvación. Entonces, una persona cuando empieza a tener un cambio, una transformación, ¿qué viene? Un dolor. Y yo lo coloqué como un ejemplo la otra vez. Cuando una persona hace ejercicio, viene un cambio, un nuevo hábito. Si esa persona está acostumbrada a dormir hasta las 10 de la mañana, pero porque necesita ejercitarse, viene un cambio, entonces ya tiene que levantar a las 6 de la mañana porque de 6 a 8 tiene que hacer ejercicio. Y de 8 a 9 se levanta, se baña, se arregla y se va. Entonces ya no es lo mismo que antes. Entonces, ¿eso qué? ¿Incomoda o no? Entonces la palabra también hace lo mismo. ¿Viene y qué? Nos incomoda. Porque es que estamos muy acomodados a que este viejo hombre no quiere que lo incomoden. No quiere que le hablen duro, no quiere que le hablen, sino lo que quiere escuchar. Pero entonces ahí es donde literalmente, por eso podemos entender que la palabra de Dios en un principio no es que nos vaya a matar, a suicidar, no. Lo que pasa y sucede es que nos está fortaleciendo. Nos está fortaleciendo. Entonces, cuando hablamos de salvación, porque la palabra nos prepara, nos fortalece para esa salvación. Cuando hablamos de salvación, también debemos entender entonces lo contrario. ¿Qué es lo contrario a salvación? ¿Qué es lo contrario a salvación? Condenación. Así de fácil. Entonces, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Condenado. Y el poder de Dios es para sacarnos de ahí. Ven el amor de Dios que es tan grande que no quiere que usted se condene, sino que usted escuche esas palabras que lo van a incomodar, que como que no le gusta, pero que lo van a salvar. ¿Sí ve lo que Dios hace? Porque lo que Dios quiere con nosotros no es condenarnos, ni dejar que el mundo siga condenándose, no, que usted salga de esa mentalidad. Entonces recordemos que para ser condenados nosotros debemos ser engañados. Una persona, para que pueda ser condenada, tuvo que vivir en un engaño. Así de sencillo. Entonces, aquí hay otra palabra que aparece ahí en lo que estamos leyendo de Primera de Juan, por favor. Vamos a volver allí. Allí en el capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por dónde? Por el mundo. Entonces vimos ya esa palabra espíritu en mayúscula, que es la palabra hecha realidad en nuestras vidas al tiempo de hoy, donde nos lleva a obedecer. Pero mira esa parte donde dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces miremos esa parte mundo. Yo lo he compartido, pero lo voy a volver a recordar. Mundo es un sistema de pensamientos. Mundo no es lo que nosotros hoy en día literalmente tenemos como chip ahí grabado, planeta Tierra. No. Mundo es un sistema de pensamientos que direccionan al ser humano a no dar en el blanco. ¿Recuerdan lo que el pastor nos compartía de qué es pecado? ¿De dónde viene esa palabra pecado? ¿Cierto? Pecado es no dar en el blanco, no cumplir la función. O sea, si hay algo que literalmente no funciona, pongamos el ejemplo de un electrodoméstico y uno lo acaba de comprar, ¿qué hace uno? Va y lo entrega otra vez por garantía. Dice: venga, este televisor o esta licuadora no cumple la función. Por ejemplo, usted no va a decir: ay, qué televisor tan bueno, tan chévere, lo puse y no prende, me quedo con él. No creo, ¿cierto? Ay, esta licuadora tan maravillosa, imagínate que me pongo a licuar y no licúa, no hace nada. Ay, me quedo con ella. No, hay una garantía y usted va y devuelve ese producto. Pues lo mismo pasa con la parte espiritual, en especialmente lo que llamamos mundo.
El mundo es un sistema de pensamientos que te lleva a eso, a funcionar mal. ¿Qué más? Óigase bien, ese mundo no nos permite cumplir con la función y errar constantemente y estar separado de la verdad. Eso es mundo. Eso es mundo. Pero Dios no nos dice a nosotros juzguen al mundo, no, sino que vayan y sean luz. ¿Y esa luz para qué? Para que muchos se identifiquen que no son de ahí, sino que son de la luz. Y precisamente por eso es que dice la misma palabra: de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, para que todo aquel que me cree, y no que se pierda. ¿No se pierda en qué? En ese mundo. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Entonces, si yo literalmente vivo en ese sistema de pensamientos, porque ese sistema de pensamientos me acomodan es aquí, a lo terrenal, no me preparan para lo espiritual. Mundo, entonces, ese mundo, como le decía, es el sistema de pensamientos que lo direccionan a uno como ser humano a no dar en el blanco, que literalmente, en pocas palabras, es pecar, vivir pecando. Esto me lleva a vivir, en pocas palabras, en la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. Y estar en la naturaleza pecaminosa, ya sabemos que dice la misma palabra que no va a heredar, o sea, no va a estar en el reino de los cielos. Por eso, la palabra que viene de Dios trae ¿qué? Incomodidad. ¿A quién? Al viejo hombre, para fortalecerme en mi espíritu, no en el Espíritu Santo, sino en mi espíritu, en el ruaj que Dios me ha entregado, y me separa del mundo y me acerca a Cristo. Eso es lo que viene a hacer su palabra. En pocas palabras, para concluir con este versículo de Juan que dice: amados, no creáis a todo espíritu, dice: la palabra de Dios nos da la fuerza para salir de la esclavitud, que es el sistema de pensamientos, en pocas palabras, mundo. Ese es el poder de la palabra. Me da esa fuerza, porque a ver, si nosotros venimos con un mal hábito que para nosotros es bueno, o sea, estamos acostumbrados a vivir siempre como la puerca en el lodo. Usted dígale a un cerdo que no se meta en el lodo y ponga el lodo al lado, ¿será que le va a hacer caso? No, porque su naturaleza, ¿qué es? El barro. Pues la naturaleza del viejo hombre, ¿qué es? Pecar. Y si nosotros no hay un poder que venga y que nos estremezca y que nos abra los ojos, pues vamos a seguir pecando. En pocas palabras, usted y yo no podemos salir del pecado si no es por el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Por eso el título de la palabra: el poder de Dios en el hombre. El poder de Dios en el hombre. Bien, entonces, mire lo que dice Romanos. Vamos a mirar Romanos, por favor, en palabra de Dios para todos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, voy a leerlo: porque por medio de él, está hablando del Espíritu, la ley del Espíritu que da vida me libró de la ley que trae el pecado y la muerte. En pocas palabras, si nosotros analizamos ahí solamente esa palabra de que por medio de él, la ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? La misma palabra dice: me dio esa fortaleza, me dio esa capacidad de ¿qué? De librarme de la ley que trae ¿qué? El pecado. O sea, en pocas palabras, me da lo que acabábamos de hablar, me da la fuerza para salir de la esclavitud. A ver, aquí hago un paréntesis. Un pensamiento, como lo mirábamos ahorita en la frase al comienzo, un pensamiento te doblega,
un pensamiento te doblega. Si usted no tiene la fuerza espiritual de decirle a ese pensamiento, te callas. No lo acepto. Por eso mucha gente vive en miedo, porque su propio pensamiento, ¿cómo lo tiene? Esclavo. No puedo hacer, no puedo tener. Ay, es que de pronto vuelvo y la embarro. Es que, ¿qué tal me vuelva y me suceda lo mismo? A ver, ¿acaso la palabra de Dios no nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio? Entonces, ¿en dónde estamos? Ahí es como dice la misma palabra. ¿Dónde estás tú? Hoy me ponía a analizar algo muy precioso, y es que no todos tenemos que vivir igual o sea, tener todos en común, todo igual. No. La misma palabra nos dice que van a haber pobres, porque la palabra dice los pobres siempre los tendrán, ¿cierto? La misma palabra dice que hay unos que tendrán muchas riquezas, y a veces nos congregamos para ser igual que los demás. Me congrego porque quiero ser rico. Me congrego porque quiero tener algo más. Y hoy le podía decir hoy al Señor, le decía claramente, le decía: Señor, teniéndote a ti, ya lo tengo todo, porque ya no me hace falta nada. Lo que le hacía falta al hombre, tú lo diste por medio de Jesús, que era ese precioso espíritu. Porque él mismo lo dijo, ¿o no? Me voy, pero los enviaré el espíritu, ¿o no? Eso es más que suficiente. Y por eso yo le motivo a usted que me está viendo allí, a través de ese dispositivo, a través de esa cámara. Sencillamente, no esperes más, sino simplemente deleítete en el Señor. Dele gloria a Dios por lo que tienes o por lo que no tienes. Nosotros no necesitamos llenarnos de cosas materiales para ser feliz. Lo que necesitamos es la presencia de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios es feliz, si Dios así lo manda, vivir debajo de un puente. Es feliz. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo puede ser infeliz en un palacio, ¿o no? Puede ser infeliz. No puede disfrutar. Vive enfermo del mismo pensar, del mismo desespero. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, así no tenga hoy para comer nada, dice: gracias, papito, tengo vida, es más que suficiente. Cierro comillas. Entonces, por eso la invitación de Dios, mira lo que nos invita a Dios allí también en Romanos capítulo 12. Pase rápidamente allí, Romanos capítulo 12, versículo 2, pero también en esta versión, palabra de Dios para todos. Mire, observe y analice. ¿Qué dice? No vivan según el modelo de ¿qué? Mundo. Vuelvo y pronuncio esa palabra. No vivan. Pero vuelvo y repito, mundo no es planeta Tierra. Porque entonces, ay, no, vuélvase extraterrestre, váyase para la luna. No. Mundo es sistema de pensamientos. Mire, dice: no vivan según el modelo de este mundo. ¿Qué dice? Mejor dejen que Dios, ¿qué dice? Transforme su vida. Ahí está la clave. Con una manera de pensar, con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno y perfecto y agradable. ¿A quién? ¿Agradable a usted o agradable a Él? Lo que le agrada es a Él. Y a veces uno coge este versículo, especialmente en Reina Valera. Ay, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Así, todo como gomelito y ay, sacando pecho. Ay, es que yo vivo en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es que es agradable, buena y perfecta. Ah, sí, pero la voluntad suya. Porque eso es lo que usted quiere. Eso es lo que usted desee. ¿Qué? Ay, vivir bien. Que sea agradable y que sea perfecto. Quiero tener la familia perfecta. Quiero tener los hijos perfectos. Quiero tener una esposa perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que se predica hoy en día. Pero ahí dice muy claramente la voluntad, dice, de que puedan ustedes y también que es lo bueno, lo perfecto y agradable a Él, lo que a Él le gusta, no lo que a mí me encanta. ¿Sí que la palabra nos incomoda? Por eso la misma palabra nos dice que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar. Y sobre todo que lo que estamos leyendo de Primera de Juan nos invita y nos dice, ojo, porque falsos profetas se han levantado y están engañando con un falso espíritu. Y espíritu ya lo analizamos, ¿qué son? Las palabras. Esas palabras que dicen, el Señor dice. No, el Señor simplemente lo que ya está escrito en la palabra. Pare de contar. Entonces, nosotros fuimos diseñados para Él. O sea, Dios nos diseñó para Él. Nosotros no es que Dios nos diseñó para que Él sea lo que nosotros queremos que Él sea. No, Dios nos diseñó fue para Él. En pocas palabras, para que entendamos esta parte. ¿Un carro es diseñado para el hombre o el hombre es diseñado para un carro? A ver, el carro fue diseñado para el hombre, no el hombre diseñado para el carro. ¿Sí o no? Pero creo que hoy en día mucha gente vive al contrario. Su vida vive más al diseño del mundo. Se acomodan al mundo. Cuando dice la misma palabra que nosotros fuimos diseñados a su imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza del mundo. Entonces ya ve cómo estamos esclavizados, que nos hacen creer esos pensamientos, que esos somos nosotros. No, usted no es lo que la gente piensa ni lo que usted mismo piensa. Usted es lo que Dios ha pensado y ha determinado. Porque Él fue el que nos diseñó. Y nos diseñó fue ¿para quién? Pues para Él, no para el mundo. Pero el mundo sí nos está metiendo la idea de que usted no es porque no tiene, de que usted no es importante porque no sé qué, porque sí sé cuándo, que mire cómo está su vida, mire cómo está esto. Y vienen y rematan esos falsos profetas. Nos pisotean y nos cogen y nos dicen que nosotros no somos nada y estamos en pecado, somos lo peor, somos la escoria, por eso estamos como estamos. Cuando la misma palabra de Dios nos dice sencillamente que nosotros ya somos benditos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? No en el mundo. ¿Eh? No en el mundo. Entonces yo por eso, y la invitación, no yo, sino el Espíritu Santo nos hace la invitación a decirnos, vea mi palabra y mire el poder que ya te entregué. No te dejes engañar más. Ve y mira mi palabra. Tú no eres lo que el mundo dice que tú eres. Tú eres lo que Dios ha determinado porque Él fue el que te diseñó. Y nosotros somos benditos. El mundo es el que nos dice que somos malditos. ¿Por qué? Porque es que mire cómo vive. Mire cómo está su esposa. Mire cómo están sus hijos. Mire, no tiene ni para comer. No tiene ni trabajo. Le cierran las puertas. Usted es un maldito. Y por eso es que la gente llegan a un punto determinado que no pueden controlarse. ¿Y qué hacen? Se quitan la vida. Quitan la vida. Hasta allá puede llegar
el pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Es más, es tan radical ahorita esos pensamientos en los hogares que terminan divorciándose. No, esa no es. Es que mire, es que allá hay ese pensamiento hasta que coge fuerza y ya no aguanta ni explota. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el diseño original. Entonces, ahí viene la reflexión. Usted no está diseñado para el carro. El carro fue diseñado para usted. Entonces, traigámoslo a la vida espiritual. Usted es diseño de Dios para Él. No es que Dios se haya diseñado para usted. Y hoy queremos es un Dios que nos diga: ay, papito lindo, pechocho, tranquilo, no pasa nada. Ay, Señor, quiero un carro. Ah, bueno, sí, bueno, ya te lo voy a dar. Eso es lo que queremos. No, Dios nos dice: ahí te doy finanzas, ahorre. Ahí te doy vida, trabaje. Ahí te doy fuerzas, compártala. Sé mi siervo, viva. Pero no, queremos un Dios narcotraficante que diga: Dios es el que me da, por eso tengo. Y no. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Pero es lo más precioso, y siempre lo he visto de esa manera. Dios nunca complace esos caprichos del hombre. Él dice en su palabra es: deleítete en el Señor y Él concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón, de esa mente renovada. Porque a ver, Él no va a decir: ay, venga, que hay en su pensamiento, tú quieres una pistola para matar a tu esposa, bueno, yo te la voy a dar. Tú quieres un carro, sí, ¿por qué? Porque más adelante vas a vivir desparfarrado, vas a estar borracho y te vas a estrellar, bueno, te voy a conceder eso. No. Lo que pasa es que eso es lo que el mundo nos ha vendido, dizque de parte de Dios. Entonces, para que el ser humano, óigase bien a esto, para que el ser humano se debilite cada día y cada día se deteriore más su vida espiritual, en un principio el diablo coloca una semilla. Y esa semilla, sembrada por el diablo, es una palabra. Porque dice: la palabra es una semilla. Y esa palabra que él coloca se convierte en una enseñanza. Y esa enseñanza, con el paso del tiempo, florece y empieza a dar frutos. Uno dirá: no, pero es que solo el Espíritu Santo. No, toda semilla produce fruto. Por eso la misma palabra habla de la cizaña y el trigo. La cizaña que produce más cizaña, y el trigo que produce trigo. Entonces, lo que tú siembres, dice la palabra, ¿eso qué? Cosecharás. Por eso la misma palabra nos enseña y nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembre, eso cosechará. Si usted siembra en su mente palabra de vida, ¿qué va a cosechar? Pero si usted está sembrando es lo que el mundo le dice, ya sabe que va a cosechar. Es más, voy a decir esto que va a ser duro, pero es real. Si el mundo solo le da finanzas, ya sabe que va a cosechar solo plata. ¿O no? Si el mundo le dice: prepárese allí, prepárese allá, esto allí, esto allá, pues usted puede tener todo el intelecto y vas a tener muchas riquezas, pero ¿te van a salvar? Es duro, pero no. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios ahí en tu vida, tú vives agradecido solamente por respirar.
ya sabe qué es lo que te espera. Eso es lo que nos invita el Señor. Entonces, óigase bien, entonces vuelvo y repito, para que el ser humano se debilite con el paso del tiempo, el diablo sembró una palabra distinta, opuesta a lo que Dios le había dado al hombre. En pocas palabras, estamos hablando acá del Génesis, en el principio, ¿cierto? Y poderlo sacar de una verdad. ¿Para qué? Para que pensara ahora solo en una realidad. Entonces, sacamos la conclusión de esto que acabamos de leer. Si usted y yo estamos en una verdad que es la palabra, el enemigo ¿qué quiere sembrar? Otra palabra. ¿Para qué? Para que florezca en ti y te ponga a mirar la realidad. La realidad que hoy en día muchos viven, ¿qué es? Escasez, hambre, desnudez quizás, hogar destruido, hijos vueltos una nada, su vida parrandera, desenfreno, en fin, etcétera, etcétera. Esa puede ser la realidad de muchos. Esa es la realidad. Pero ¿qué dice la verdad? Eso no es una verdad. La verdad dice que nosotros, con el poder del Espíritu Santo, Dios ya nos perdonó, ¿o no? ¿No dice eso la palabra? Pero es que mire cómo estoy. Esa es una realidad. Y esa realidad no va a cambiar quizás si usted sigue pensando en eso. Pero si usted dice, no vive según el modelo de ese mundo, de ese pensamiento que le dice, usted es pobre, usted es poca cosa, usted no sirve para nada, que dice, si usted sigue viviendo en eso, pues vas a morir. Pero dice, mejor dejen que Dios que transforme su vida. Dice, con una nueva manera de pensar. ¿Y cuál es esa nueva manera de pensar? Ahí lo dice la palabra. Entonces, solo una persona que vive en su mundo de pecado, en ese mundo, en ese sistema de pensamientos, ¿qué va a vivir? ¿Qué va a estar pensando? Solo en la realidad. Y hacerse esclavo de sus pensamientos, deseos y voluntad. Ahí es donde viene el esfuerzo humano. Ahí es donde las personas dicen, necesito estudiar para trabajar y para poder tener. Necesito trabajar para poder ser. Cuando la misma palabra de Dios dice, no, es que usted ya es. Si así le toque solamente atender sirviendo tintos, no importa, yo te coloco ahí porque tú ya eres. Tú no necesitas ser. Que de pronto tus hijos van a lograr algo en una universidad o van a profesionalizarse, pero eso no los hace más. Ya son. Y nosotros somos lo que ya Dios dijo, no lo que el mundo dice que querramos que somos. El mundo siempre nos está diciendo que usted tiene que ser esto para que pueda tener esto. Usted tiene que trabajar en esto para que usted pueda lograr esto. No, usted simplemente tiene que vivir agradándole a Dios y Dios es el que va abriendo las puertas. Amén. Ahora, por eso nosotros vemos las cosas como las ve el mundo cuando estamos sin Cristo. Y por eso es necesario ver como Dios ve. Y para poder ver como Dios ve, solamente lo podemos hacer a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque real, literal, usted de pronto puede llegar ahorita a la casa y puede ver otra vez todo igual y hasta peor. ¿Es fácil? No es fácil. Pero con el poder del Espíritu Santo ya usted puede llevar esa cruz y decir, esto ya lo cambió el Señor. Porque a eso es lo que nos demanda el Señor. Entonces, ver las cosas como las ve Dios, no como las ve el diablo. El diablo, ¿cómo ve las cosas? Siempre mal.
¿cierto? Entonces por eso se siente mal, piensan mal, desean mal, hablan mal. ¿Y cómo actúan? Mal. Ese es el pensamiento de Lucifer que ha incrustado en el mundo. Por eso Dios nos advierte por medio del Espíritu Santo el poner a prueba y evaluar, óigase bien, y discernir, como lo mirábamos, donde decía que debemos poner a prueba esos espíritus. Pongan a prueba. No necesitan ustedes un profeta que esté ahí al frente diciéndole, el Señor dice, no, usted analice cuando llega ese pensamiento que en vez de traerle vida le trae muerte. O sea, ese pensamiento que cuando usted está viendo algo que le está incomodando y que usted ha venido orando y orando para que Dios haga eso, y viene otra vez ese pensamiento y le dice, si ve, mire, ahí va otra vez lo mismo, va. Usted tiene que discernir. Ahí es donde usted tiene que decirle, yo no le creo a esto no viene de ti, Dios, porque yo le creo a lo que tú has dicho, no lo que el mundo me dice. Voy a ponerle el ejemplo más directo. Tú ves a un hijo, el cual tú has orado y doblado rodilla día y noche, y de pronto el muchacho cambió por unos días y usted, ay, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Ojo, porque te estás emocionando, pero después ¡fum!, lo vio otra vez en las andanzas antiguas, y viene ese pensamiento y le dice, ¿sí ve? Otra vez, vaya y cantaletéelo, y vaya y dígale y desate esa palabra que usted tiene ahí atorada. ¿Qué cree que va a hacer? Pero si usted tiene el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a poner a usted palabras contrarias a lo que Dios ha dicho. No, le va a poner las palabras precisas donde va a decir, usted es bendito con toda bendición espiritual, usted es hijo de luz, usted no es hijo de las tinieblas, lo que estás viviendo no es para siempre, porque tú eres hijo de la luz, hijo de Dios. Ah, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Pero no lo ata, sino lo desata. Pero hay personas que en vez de atar, atan. Por eso aquí Dios nos recalca, cuidado con esos falsos profetas. Recordemos que es un profeta. Profeta es un vocero. Profeta es un vocero, es un comunicador que viene de parte de Dios. Es un profeta. ¿Pero qué es un falso profeta? Mire lo que es un falso profeta. Primero, es un impostor. Y es un impostor religioso. Segundo, habla ¿qué? Engaños. ¿Qué habla? Perversidades. Su modo de pensar es malvado, maligno, inicuo, diabólico, y podríamos decir que hasta endemoniado. Eso es un falso profeta. Y esos falsos profetas no se visten como los demonios. No, ellos están bien elegantes, pero sus palabras no van acorde a la palabra de Dios, porque sus palabras son emocionalistas. Sus palabras motivan ¿a qué? A que usted siga ¿en dónde? En su mundo. O sea, que su mundo debe mejorar. Claro, ¿cómo? Tienes que ser más esclavo al trabajo, y tienes que, mejor dicho, comprarte una casa, y no solo una, sino dos, y después de dos multiplicarlas, o sea, ya tengas 4. Eso es lo que Dios habla de prosperidad, aleluya. ¿Quién dijo eso? Si Dios nos dice es a nosotros, ¿por qué os afanéis? Miren los lirios del campo, que no hilan, no trabajan, y Dios los cuida. No bailéis vosotros más, hombres de poca fe, dice la palabra. Y si somos más valiosos que los lirios, que Dios los viste,
¿Por qué nos preocupamos? ¿Cuál es el afán de tener qué? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la desesperación? El mundo nos prepara para seguir acá. La palabra nos prepara para irnos de acá. ¿Sabían ustedes eso? El mundo, ese pensamiento de ese mundo, ese sistema de pensamientos que va en contra de la voluntad de Dios, te prepara para que supuestamente vivas acá. Y tienes que vivir, no sé cómo, pero tienes que vivir y bien. La palabra de Dios nos dice, no, tú tienes que vivir digno. O sea, techo, casa, vestido, alimento. ¿Ya? ¿Tienes eso? Dele gloria a Dios. Porque por lo demás es que mucha gente se está matando. Entonces, Él nos dice, tú no pongas la mirada en tus riquezas, que son efímeras, se desgastan, se acaban. Viene la polilla y las destruye. Tú ponga la mirada en el cielo. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo, usted, si tiene el Espíritu Santo, usted se está preparando ¿para qué? Para irse. Y vuelvo y repito, no es que usted diga, ay, me quiero morir, no. Porque el mundo sí quiere que usted se muera ya. Pero Dios sabe cuándo es el día y la hora. Pero sí nos dice, estén preparados. Es a eso lo que nos invita. Por eso, miremos el versículo 2 de allí de Juan. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿cierto? En Reina Valera. Entonces, todo ser humano, óigase bien, que reconoce que Jesús, el cual tuvo debilidades. Si nosotros reconocemos que Jesucristo tuvo debilidades, porque es que a veces nos han pintado la religiosidad que Jesús no fue débil, que Jesús, eso mejor dicho, Él ni siquiera pensaba en las cosas de este mundo. No, ahí que dice, óigase bien, todo ser humano que reconoce que Jesús, el cual tuvo debilidades, óigase bien, pero fue obediente. ¿A qué? A Dios. Tuvo debilidades, o sea, pensó, sintió, deseó, pero hizo la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice la misma, ahí lo que estamos mirando en primera de Juan, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, tuvo debilidad, como usted y como yo. Por eso Él se compadece de nosotros y dice, Padre, intercedo por Juanito, Padre, intercedo por Pedro, intercedo por este. ¿Por qué? Porque yo sé qué es eso. Si Él no hubiera sentido lo que usted y yo sentimos, a ver, ¿qué intercesor? No, Él sintió lo que usted siente. Él deseó lo que usted desea. Por eso, si nos dice ahí, en esto conoced del Espíritu de Dios. Por eso, si nosotros hacemos el análisis de ese versículo, si una persona solamente ve a Jesús como el puro que vino acá a esta tierra y que no cometió nada, eso no quiere decir que entonces Él fue asesino. No. Él tuvo esos pensamientos que usted y yo tenemos, o sea, sistema de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Paréntesis grande, mundo. Pero Él no se dejó dominar por ese mundo. Él no se dejó dominar por ese mundo. Al no dejarse dominar por ese mundo, entonces obedeció a Dios. Ahí es donde estamos mirando. Entonces, mire este ejemplo. Mateo 16, por favor. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículo 15. Vamos a leerlo hasta el 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién está hablando acá? Jesús. Y está hablando a sus apóstoles. Y mire que lo que responde Pedro. ¿Qué dice Pedro? Respondiendo Simón Pedro dijo,
¿tú eres? ¿Quién dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero estaba mirando ¿a quién? En ese momento, ¿a quién estaba mirando? A Jesús, un hombre. Pero él estaba reconociendo la autoridad. Entonces, Pedro estaba en ese momento con la palabra hecha carne, o sea, Jesucristo. Y Dios le mostró una verdad. A ver, si Pedro no hubiera estado en ese momento por el Espíritu como tal, conectado con la palabra que es Jesús, él hubiera visto ¿a quién? A otro hombre. Y no hubiera dicho, no, es que usted es Jesús, el hijo de María. Porque él preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces Pedro se puso a mirar, este hombre ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, pero lo que más me impacta es que ha obedecido. O sea, tiene debilidades, pero obedece a Dios. Entonces es cuando él dice, usted es el Hijo de Dios. Y mire lo que responde en el siguiente versículo. Entonces le respondió Jesús, ¿qué dice? Bienaventurado, o sea, doblemente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque en ese entonces no estaba el Espíritu dentro de las personas. ¿Por qué no estaba? Porque estaba era Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, me voy para que Él venga. Y Jesús, estando ahí, no podía estar el Espíritu. Por eso directamente quien le reveló ese mensaje fue Dios. Al día de hoy vamos a mirarlo, cómo es que Jesús se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, para concluir en este pedazo, la iglesia con la palabra sale del engaño. Así de fácil, porque dice, enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. Lo que enseñó ¿quién? Jesús. Pregunto yo, ¿usted estuvo con Jesús? Yo no, es que ni siquiera distinguí a Simón Bolívar. ¿Usted sí? No. Don Ramón, que es el mayor que está acá, ¿usted estuvo con Simón Bolívar? Ni siquiera, pero sí está en los escritos, en las historias, ¿cierto? Pero démonos de cuenta acá, ¿quién es el que nos está enseñando a este tiempo? Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios en nosotros. Por eso, la iglesia ya no espera que milagros, que señales, que prodigios, no. La iglesia simplemente se limita a lo que dice el Espíritu Santo por medio de la palabra. Lo que está en la palabra. Por eso vuelvo y repito, esos falsos profetas se salen ¿de qué? De la palabra. Un falso profeta te anima a estar ¿en dónde? En el mundo. No, un profeta de Dios te dice que prepárese, Lili, te tienes que ir. Ay, me están deseando la muerte. No. ¿Quién dijo que tú vas a morir? Muere tu cuerpo, pero usted sigue viva. A eso es lo que nos tiene que preparar. Es más, yo por lo menos abro mi corazón, mi esposa lo sabe. Nosotros nos reunimos y en las reuniones yo les digo, prepárese para mi velorio. En pocas palabras. Ay, ¿cómo así? Claro, ustedes no tienen que darle gracias a Dios. ¿O es que me muero y se acabó todo? La vida sigue.
Ustedes tienen que continuar creyéndole a Dios, porque yo me voy y aquí el que quede continuará. Si se va mi esposa primero o me voy yo, esto tiene que seguir, pero seguimos creyéndoles al Señor. O los profetas no han muerto, los apóstoles no murieron, ya murieron, ya no están aquí, pero están esperando su momento para encontrarse ya con el Redentor, porque la misma palabra dice, resucitarán, ¿cierto? Están en un sueño profundo. Entonces un falso profeta te quiere acomodar solo al sistema y que el sistema te siga gobernando. No, un falso profeta, un profeta del nuevo pacto al día de hoy te confronta con la palabra y te dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Un carro para qué? ¿Para estrellarse, para matarse, para llenarse de orgullo o qué? Tú lo que tienes ya está hecho por Dios, y si Dios permite que usted viva debajo de un puente, sea agradecido con el Señor, punto. No busque a Dios por lo que quizás otros hombres quieren o por lo que otros hombres ya tienen. No, usted busque a Dios porque sencillamente usted está diseñado para Él. No es que Dios se diseñe para usted. Acuérdese de eso. Yo fui diseñado para Él. En pocas palabras, yo no estoy diseñado para un carro. El carro está diseñado para mí. Entonces, en este caso, yo soy el carro y el Espíritu Santo es el conductor. Así es fácil. Tengo que funcionar, o funciona o funciona. Punto. Miremos el versículo 3. Ahora volvamos otra vez allí, a primera de Juan. Versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que no tuvo esas debilidades como usted y yo las tenemos, no es de Dios. Ténganlo en cuenta. Dice, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Wow. Y a veces pensamos que el anticristo, venga, ¿dónde está el anticristo? No, está en el mundo. Mire, ahí lo dice. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿Y qué es mundo? Sistema de pensamientos que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí está el anticristo. Y nosotros buscando, ¿dónde está el anticristo? Las noticias, a ver si ya apareció. No, ahí está. En pocas palabras, es lo que nosotros conocemos, cizaña. ¿Se acuerdan que Jesús dice, cuenta una parábola y dice, un hombre sembró en su campo trigo? Él se fue a descansar, descansó, y en la madrugada, en la noche, alguien vino y sembró cizaña. Y al paso del tiempo, los que estaban ahí con el dueño del sembrado, o sea, los trabajadores, miraron y dijeron, wow, ¿y esto qué pasó acá? ¿Quién sembró cizaña? Y dice Jesús, en ese relato dice, fue el enemigo. Entonces, ¿qué dijeron los que iban, los sembradores, los trabajadores? Señor, ¿arrancamos eso? Y dijo, no lo arranquen, porque pueden arrancar también el trigo. Más bien dejen que eso crezca. Ambos. Va a llegar el día donde yo voy a separar el trigo de la cizaña. El trigo a mi granero y la cizaña para el fuego. ¿No está escrito? Entonces, por eso me tomo el atrevimiento a decir que ese anticristo está en ese sistema de pensamiento. Que se va a materializar con todo poder y fuerza
en lo que dice Apocalipsis, en la bestia, sí, un hombre. Porque va a estar en contra de todo lo que sea de Dios. Eso está por darse. Pero por ahora el anticristo, ahí dice la misma palabra, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. Ya está. Entonces, mira esto. Anticristo es estar en contra de, es anti-ungido, anti-ungido. Cuando se habla del espíritu del anticristo, óigase bien, es que por medio de un mensaje, porque las palabras son ¿qué? Espíritu. Entonces, por medio de un mensaje, ¿qué hace? Distorsiona la verdad de Dios, manipulando la conciencia del ser humano, óigase bien, cautivándolo desde sus sentidos y sus pensamientos, o sea, lo cautiva. ¿Qué le pasó a Eva en un principio? Fue cautivada, porque ella dice, ella vio que era árbol bueno. Míralo como lo dice allí, 2 Corintios, rápidamente. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Vamos a mirarlo en palabra de Dios para todos. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ¿qué dice? ¿Qué dice? La mente de ustedes también se corrompa. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Se corrompa y se desvíen de la pureza y devoción a que tienen por Cristo. O sea, salgan del diseño. Se salgan del diseño, no funcionen correctamente. Y mire lo que sigue diciendo allá en el versículo siguiente, versículo 4. Ustedes toleran sin quejarse a lo que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que le hemos anunciado. Oiga, tan raro, al día de hoy nos enseñan otras cosas, pero mire, óigase bien, están dispuestos a aceptar un espíritu diferente, óigase bien, o sea, una enseñanza, unas palabras distintas. El espíritu que ya, un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. También están dispuestos, óigase bien, a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les hemos enseñado. Aquí está literalmente hablando de esos falsos profetas que vienen a enseñar algo diferente. Y lo estamos mirando. Y por eso, ahí pasemos rápidamente, volvamos otra vez allí a Primera de Juan, en Reina Valera. Miren lo que dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es ese que está en nosotros? Vamos a recordarlo. Romanos 8:9. Mire quién está en nosotros, pero veámoslo en palabra de Dios para todos. ¿Quién está en nosotros? Mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿quién? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mire quién debe morar. ¿Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? Eso sí. Entonces, como decíamos allá, mayor es el que está en nosotros. Pero ¿quién? Es el Espíritu. Pero si el que está en nosotros es el mundo, pues nosotros no vamos a vencer al mundo. Pero mire lo que dice allí también. Pase al versículo 15, por favor. Versículo 15 de ese mismo Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? O sea, nos identificamos como hijos. Y terminemos. Vamos a terminar leyendo versículos 5 y 6 de Primera de Juan. Dice, ellos son del mundo. Por eso el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está clave. Entonces, los que son del mundo, ¿qué quieren escuchar? Mundo. No quieren escuchar Dios o algo de Dios. Pero los que son de Dios, ¿qué dice la misma palabra? Bueno, entonces, para ir concluyendo, el mundo en el que vivo, óigase bien, el mundo en el que vivo, porque este es el mundo en el que vivo, siempre quiere estar indispuesto, o sea, no quiere, no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Es por eso la importancia de uno nacer de nuevo por el Espíritu. Y mire lo que dice Romanos 8:7. Ahí mismo pasemos a Romanos 8:7, pero en palabra de Dios para todos. Mire lo que dice Romanos 8:7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Está en contra de quién? Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, ¿qué dice ahí? No es capaz. No es capaz. ¿Por qué no es capaz? Porque vive controlado por un sistema. Y cuando hay un sistema que lo controla, usted y yo, por más que querramos, no vamos a poder. Pero si está el Espíritu Santo, ¿el qué hace? Resetea. Él formatea. Aunque la información continúa, ¿qué dice la misma palabra? Ya no te gobierna. Porque siguen los pensamientos, claro. Siguen los deseos, sí. Sigue la voluntad, sí. Pero mayor es el que está con nosotros. Por eso dice, hemos vencido. Porque vencer no quiere decir, ya derrotaste a todo, entonces ya no hay nadie. No, están ahí, pero usted no se sujeta a ellos. Usted se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso, solo en la palabra de Dios, que es dada por medio del Espíritu Santo al tiempo de hoy, puedo, óigase bien, controlar y llevar cautivo mis pensamientos y sujetarlos al plan divino de Dios, que es salvación. Salvación. Usted tiene que tener en su mente que usted se va con Dios, pero para irse con Dios tiene que un proceso, y ese proceso es esfuerzo. O sea, luche, no contra sangre y carne, sino contra esos poderes espirituales que están ¿en dónde? En su mundo. Por eso el mundo de Ramón es muy diferente al mío. El mundo de Raquel es muy diferente al mío. El mundo de Lili, el mundo de mi hermano, el mundo de mi hermana, el mundo de los que nos están viendo. Cada uno tiene ¿qué? Su sistema de pensamientos. Pero todos esos sistemas de pensamientos, todos se conectan. Todos se conectan, porque eso es espiritual. ¿Se conectan para qué? Para que tú vivas solo aquí en esta tierra. Pero cuando yo me desconecto, o sea, como tipo Matrix, los que de pronto han visto la película, me desconecto, ¿qué empieza a suceder? El enemigo trata otra vez de volverlo a conectar. ¿Por qué? Porque entonces ya usted entró a una verdad. Y dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Libres de ese sistema. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta palabra en esta noche haya despertado en nosotros esa pasión de entender quién es el Espíritu al tiempo de hoy. El Espíritu es la palabra. Y muchos dirán, no, la palabra, porque Él nos está recordando la palabra. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, el Espíritu no estaba. Por eso Él dijo, me es necesario irme para que Él venga. Y Él nos recuerda la palabra.
porque el Espíritu era el que estaba en el principio. Pero también Juan nos dice, el Verbo se hizo carne, o sea, ese Espíritu tomó forma de hombre. Y el Espíritu Santo de Dios vino y moró en el Espíritu de Jesús y lo llevó ¿a qué? Al desierto, a obedecer, a prepararse. ¿Y usted y yo estamos dispuestos para ir al desierto? Para que el Espíritu Santo nos enseñe. Pues aquí estamos viviendo en esta tierra un desierto. Quizás para muchos es un desierto. Para otros, quizás otros dirán, esta es mi tierra prometida. No, Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente, que se prepare en la palabra para irse, no para quedarse, para irnos. Por eso vamos a orar. Oremos la palabra de Dios donde dice el Salmo 51. Los que pronto ya estamos entrando en esa meditación de la palabra, y si usted todavía no lo ha hecho, yo le invito a que empiece a darle a su espíritu palabra de espíritu, porque dice que Dios está buscando adoradores. ¿En dónde? En espíritu y en verdad. Su palabra es la verdad. Su palabra es el espíritu que nos viene y nos convence. Por eso decimos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendiciones, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.